El diario del tren de Atocha. Madrid, 11 de marzo de 2004. El 11 de marzo de 2004, a las 7:37 de la mañana, 10 bombas estallaron en 4 trenes de cercanías de Madrid. Murieron 192 personas. Fue el mayor atentado terrorista de la historia de España. En el vagón número 3 del tren que cubría la línea Alcalá a Atocha viajaba una mujer. Tenía 31 años. Llevaba un diario azul en el bolso. Llevaba 4 meses viajando cada mañana en el mismo vagón. 4 meses mirando al mismo hombre. Asiento junto a la ventana, segunda fila, chaqueta gris casi siempre. 4 meses sin decir nada. Esa mañana había 2 opciones: hablar o seguir callada. Abrió el diario en el tren. Escribió la primera línea de lo que le iba a decir. La última entrada quedó sin terminar. A las 7:39, cuando el humo llenó el vagón, ella estaba a 2 metros de él. Lo vio caer. Se acercó. Él tenía una herida sobre el ojo izquierdo. Respiraba, pero despacio. Tenía los ojos abiertos y miraba el techo del vagón, que ya no era un techo, sino el cielo. Cuando ella puso la mano sobre su brazo, él giró la cabeza. La miró. Ella no tenía agua, tenía una bufanda. La dobló 4 veces y la puso bajo su cabeza. Le habló. No sobre el atentado, sobre el sol que entraba cada mañana por la ventana del tren, sobre el café que él pedía siempre en el bar de la estación de Alcalá, con 2 sobres de azúcar. Él no respondió. El diario del tren de Atocha. Дневник поезда Аточа. El diario del tren de Atocha. Madrid, 11 de marzo de 2004. Мадрид, 11 марта 2004 года. Madrid, 11 de marzo de 2004. El 11 de marzo de 2004, a las 7:37 de la mañana, 11 марта 2004 года в 7:37 утра El 11 de marzo de 2004, a las 7:37 de la mañana, 10 bombas estallaron en 4 trenes de cercanías de Madrid. 10 бомб взорвались в 4 пригородных поездах Мадрида. 10 bombas estallaron en 4 trenes de cercanías de Madrid. Murieron 192 personas. Погибли 192 человека. Murieron 192 personas. Fue el mayor atentado terrorista de la historia de España.
Это был самый крупный террористический акт в истории Испании. Fue el mayor atentado terrorista de la historia de España. En el vagón número 3 del tren que cubría la línea Alcalá a Atocha viajaba una mujer. В вагоне номер 3 поезда, курсировавшего по линии Алкала-Атача, ехала женщина. En el vagón número 3 del tren que cubría la línea Alcalá a Atocha viajaba una mujer. Tenía 31 años. Ей был 31 год. Tenía 31 años. Llevaba un diario azul en el bolso. В сумке она носила синий дневник. Llevaba un diario azul en el bolso. Llevaba 4 meses viajando cada mañana en el mismo vagón. 4 месяца она каждое утро ездила в одном и том же вагоне. Llevaba 4 meses viajando cada mañana en el mismo vagón. 4 meses mirando al mismo hombre. Asiento junto a la ventana. Segunda fila. Chaqueta gris casi siempre. 4 месяца смотрела на одного и того же мужчину. Место у окна, второй ряд, почти всегда в сером пиджаке. 4 meses mirando al mismo hombre. Asiento junto a la ventana. Segunda fila. Chaqueta gris casi siempre. 4 meses sin decir nada. 4 месяца ничего не говорила. 4 meses sin decir nada. Esa mañana había 2 opciones. В то утро было 2 варианта. Esa mañana había 2 opciones. Hablar o seguir callada. Говорить или оставаться молчаливой. Hablar o seguir callada. Abrió el diario en el tren. Она открыла дневник в поезде. Abrió el diario en el tren. Escribió la primera línea de lo que le iba a decir. Написала первую строку того, что собиралась ему сказать. Escribió la primera línea de lo que le iba a decir. La última entrada quedó sin terminar. Последняя запись осталась незаконченной. La última entrada quedó sin terminar. A las 7:39, cuando el humo llenó el vagón, ella estaba a 2 metros de él. В 7:39, когда дым заполнил вагон, она была в 2 метрах от него. A las 7:39, cuando el humo llenó el vagón, ella estaba a 2 metros de él. Lo vio caer.
Она видела, как он упал. Lo vio caer. Se acercó. Она подошла к нему. Se acercó. Él tenía una herida sobre el ojo izquierdo. У него была рана над левым глазом. Él tenía una herida sobre el ojo izquierdo. Respiraba, pero despacio. Он дышал, но медленно. Respiraba, pero despacio. Tenía los ojos abiertos y miraba el techo del vagón, que ya no era un techo, sino el cielo. Его глаза были открыты, и он смотрел на потолок вагона, который уже не был потолком, а небом. Tenía los ojos abiertos y miraba el techo del vagón, que ya no era un techo, sino el cielo. Cuando ella puso la mano sobre su brazo, él giró la cabeza. Когда она положила руку ему на руку, он повернул голову. Cuando ella puso la mano sobre su brazo, él giró la cabeza. La miró. Он посмотрел на нее. ¿La miró? Ella no tenía agua, tenía una bufanda. У нее не было воды, у нее была шаль. Ella no tenía agua, tenía una bufanda. La dobló 4 veces y la puso bajo su cabeza. Она сложила ее 4 раза и положила под его голову. La dobló 4 veces y la puso bajo su cabeza. Le habló. Она говорила с ним. Le habló. No sobre el atentado, Не о теракте, No sobre el atentado, sobre el sol que entraba cada mañana por la ventana del tren. а солнце, которое каждое утро входило через окно поезда. sobre el sol que entraba cada mañana por la ventana del tren, Sobre el café que él pedía siempre en el bar de la estación de Alcalá, con 2 sobres de azúcar. А кофе, который он всегда заказывал в баре станции Алкала с 2 пакетиками сахара. sobre el café que él pedía siempre en el bar de la estación de Alcalá, con 2 sobres de azúcar. Él no respondió. Он не ответил. Él no respondió, Pero no cerró los ojos. Ella siguió hablando. Pasaron 17 minutos.
Me llamo Elena, dijo. No sé si te importa ahora. Pero quería que lo supieras. Hizo una pausa. Tengo una hermana en Zaragoza. Se llama Marta. Siempre me dice que soy cobarde. Otra pausa. Tenía razón. Él abrió la boca. No salió ninguna palabra. Pero ella entendió algo. Te iba a decir que me gustas. Lo tenía escrito aquí. Señaló el diario que estaba en el suelo entre cascotes. Desde el lunes de la semana pasada. Le apretó la mano. Si salimos de aquí, te lo digo bien. Te lo prometo. En ese momento, el presidente del gobierno estaba en una reunión de emergencia. 192 familias esperaban noticias. 227 cámaras de televisión transmitían en directo desde el exterior de la estación. En el vagón número 3, una mujer sostenía la mano de un hombre y hablaba de una bufanda. A las 8:54, los equipos de emergencia abrieron una salida entre los restos del vagón. Usted primero, dijo el bombero. El primero, respondió ella. Señora, él necesita camilla, nosotros. El primero. Lo sacaron a él. Luego a ella. Pero no cerró los ojos. Но он не закрывал глаза. Pero no cerró los ojos. Ella siguió hablando. Она продолжала говорить. Ella siguió hablando. Pasaron 17 minutos. Прошло 17 минут. Pasaron 17 minutos. Me llamo Elena, dijo. «Меня зовут Елена», — сказала она. Me llamo Elena, dijo. No sé si te importa ahora. «Не знаю, важно ли это тебе сейчас». No sé si te importa ahora. Pero quería que lo supieras. «Но я хотела, чтобы ты это знал». Pero quería que lo supieras. Hizo una pausa. Она сделала паузу. Hizo una pausa. Tengo una hermana en Zaragoza. «У меня есть сестра в Сарагосе». Tengo una hermana en Zaragoza. Se llama Marta. Ее зовут Марта.
se llama Marta. Siempre me dice que soy cobarde. Она всегда говорит мне, что я трусиха. Siempre me dice que soy cobarde. Otra pausa. Еще одна пауза. Otra pausa. Tenía razón. Она была права. Tenía razón. Él abrió la boca. Он открыл рот. Él abrió la boca. No salió ninguna palabra. Никакого слова не прозвучало. No salió ninguna palabra. Pero ella entendió algo. Но она что-то поняла. Pero ella entendió algo. Te iba a decir que me gustas. Я собиралась сказать тебе, что ты мне нравишься. Te iba a decir que me gustas. Lo tenía escrito aquí. Señaló el diario que estaba en el suelo entre cascotes. Я это написала здесь. Она указала на дневник, который лежал на полу среди обломков. Lo tenía escrito aquí. Señaló el diario que estaba en el suelo entre cascotes. Desde el lunes de la semana pasada. С прошлого понедельника. Desde el lunes de la semana pasada. Le apretó la mano. Она сжала его руку. Le apretó la mano. Si salimos de aquí, te lo digo bien. Если мы отсюда выберемся, я скажу тебе это нормально. Si salimos de aquí, te lo digo bien. Te lo prometo. Я тебе это обещаю. Te lo prometo. En ese momento, el presidente del gobierno estaba en una reunión de emergencia. В то время президент правительства был на чрезвычайном совещании. En ese momento, el presidente del gobierno estaba en una reunión de emergencia. 192 familias esperaban noticias. 192 семьи ждали новостей. 192 familias esperaban noticias. 227 cámaras de televisión transmitían en directo desde el exterior de la estación. 227 телекамер передавали в прямом эфире снаружи станции.
227 cámaras de televisión transmitían en directo desde el exterior de la estación. En el vagón número 3, una mujer sostenía la mano de un hombre y hablaba de una bufanda. В вагоне номер 3 женщина держала руку мужчины и говорила о шали. En el vagón número 3, una mujer sostenía la mano de un hombre y hablaba de una bufanda. A las 8:54, los equipos de emergencia abrieron una salida entre los restos del vagón. В 8:54 аварийные команды открыли выход между обломками вагона. A las 8:54, los equipos de emergencia abrieron una salida entre los restos del vagón. Usted primero, dijo el bombero. «Вы первая», — сказал пожарный. Usted primero, dijo el bombero. El primero, respondió ella. «Он первый», — ответила она. El primero, respondió ella. Señora, él necesita camilla, nosotros. «Госпожа, ему нужны носилки, мы...» Señora, él necesita camilla, nosotros. El primero. «Он первый». ¿El primero? Lo sacaron a él. Его вытащили первым. Lo sacaron a él. Luego a ella. Потом ее. Luego a ella. Él murió a las 11:20 en el Hospital Gregorio Marañón. Ella lo supo 4 horas después, en urgencias. 3 costillas fracturadas. Rotura de tímpano en el oído derecho. Quemaduras de primer grado en el antebrazo izquierdo. Lo primero que preguntó fue su nombre. Se lo dijeron. Se llamaba Marcos. Tenía 34 años. Vivía en Alcalá de Henares. 4 semanas después de salir del hospital, ella fue al bar de la estación de Alcalá. Pidió un café. 2 sobres de azúcar. No bebió nada. Solo estuvo sentada 20 minutos. Luego se fue. El diario azul fue encontrado entre los escombros 3 días después del atentado. Estuvo en una bolsa de pruebas del juzgado durante 16 meses. Ella lo recuperó en julio de 2005. La última página tiene una frase a medias. Esta mañana le voy a... Una periodista le preguntó qué iba a escribir después de ese guión. Ella respondió: ya no importa lo que iba a escribir.
Importa que al final lo dije. Años después, en una entrevista que nunca se publicó, ella dijo una sola cosa. El valor estaba ahí, en ese vagón. Pero las palabras estaban aquí, en el diario, 4 meses guardadas. Tuve valor para quedarme con él cuando se estaba muriendo. No lo tuve para hablar cuando estaba vivo. Él murió a las 11:20 en el Hospital Gregorio Marañón. Он умер в 11:20 в больнице Григорио Мараньон. Él murió a las 11:20 en el Hospital Gregorio Marañón. Ella lo supo 4 horas después, en urgencias. Она узнала об этом 4 часа спустя в отделении неотложной помощи. Ella lo supo 4 horas después, en urgencias. 3 costillas fracturadas. 3 сломанных ребра. 3 costillas fracturadas. Rotura de tímpano en el oído derecho. Разрыв барабанной перепонки в правом ухе. Rotura de tímpano en el oído derecho. Quemaduras de primer grado en el antebrazo izquierdo. Ожоги первой степени на левом предплечье. Quemaduras de primer grado en el antebrazo izquierdo. Lo primero que preguntó fue su nombre. Первое, что она спросила, было его имя. Lo primero que preguntó fue su nombre. Se lo dijeron. Ей его сказали. Se lo dijeron. Se llamaba Marcos. Его звали Маркос. Se llamaba Marcos. Tenía 34 años. Ему было 34 года. Tenía 34 años. Vivía en Alcalá de Henares. Он жил в Алкалá de Henares. Vivía en Alcalá de Henares. 4 semanas después de salir del hospital, ella fue al bar de la estación de Alcalá. 4 недели спустя, после выписки из больницы, она пошла в бар на станции Алкала. 4 semanas después de salir del hospital, ella fue al bar de la estación de Alcalá. Pidió un café. Она заказала кофе. Pidió un café. 2 sobres de azúcar. 2 пакетика сахара. 2 sobres de azúcar.
No bebió nada. Она ничего не пила. No bebió nada. Solo estuvo sentada 20 minutos. Она просто сидела 20 минут. Solo estuvo sentada 20 minutos. Luego se fue. Потом она ушла. Luego se fue. El diario azul fue encontrado entre los escombros 3 días después del atentado. Синий дневник был найден среди обломков 3 дня спустя после теракта. El diario azul fue encontrado entre los escombros 3 días después del atentado. Estuvo en una bolsa de pruebas del juzgado durante 16 meses. Он находился в мешке доказательств суда в течение 16 месяцев. Estuvo en una bolsa de pruebas del juzgado durante 16 meses. Ella lo recuperó en julio de 2005. Она вернула его в июле 2005 года. Ella lo recuperó en julio de 2005. La última página tiene una frase a medias. На последней странице есть незаконченное предложение. La última página tiene una frase a medias. Esta mañana le voy a... Этим утром я ему... Esta mañana le voy a... Una periodista le preguntó qué iba a escribir después de ese guión. Одна журналистка спросила ее, что она собиралась писать после этого прочерка. Una periodista le preguntó qué iba a escribir después de ese guión. Ella respondió, Она ответила, Ella respondió, ya no importa lo que iba a escribir. уже не важно, что я собиралась написать. ya no importa lo que iba a escribir. Importa que al final lo dije. Важно, что я это наконец сказала. Importa que al final lo dije. Años después, en una entrevista que nunca se publicó, ella dijo una sola cosa. Годы спустя, в интервью, которое никогда не было опубликовано, она сказала одно. Años después, en una entrevista que nunca se publicó, ella dijo una sola cosa. El valor estaba ahí, en ese vagón. Мужество было там, в том вагоне. El valor estaba ahí, en ese vagón. Pero las palabras estaban aquí,
en el diario 4 meses guardadas. Но слова были здесь, в дневнике, 4 месяца хранились. Pero las palabras estaban aquí, en el diario, 4 meses guardadas. Tuve valor para quedarme con él cuando se estaba muriendo. У меня было мужество остаться с ним, когда он умирал. Tuve valor para quedarme con él cuando se estaba muriendo. No lo tuve para hablar cuando estaba vivo. У меня его не было, чтобы говорить, когда он был живой. No lo tuve para hablar cuando estaba vivo. El diario del tren de Atocha. Madrid, 11 de marzo de 2004. El 11 de marzo de 2004, a las 7:37 de la mañana, 10 bombas estallaron en 4 trenes de cercanías de Madrid. Murieron 192 personas. Fue el mayor atentado terrorista de la historia de España. En el vagón número 3 del tren que cubría la línea Alcalá-Atocha viajaba una mujer. Tenía 31 años, llevaba un diario azul en el bolso. Llevaba 4 meses viajando cada mañana en el mismo vagón. 4 meses mirando al mismo hombre, asiento junto a la ventana, segunda fila, chaqueta gris casi siempre, 4 meses sin decir nada. Esa mañana había 2 opciones: hablar o seguir callada. Abrió el diario en el tren, escribió la primera línea de lo que le iba a decir. La última entrada quedó sin terminar. A las 7:39, cuando el humo llenó el vagón, ella estaba a 2 metros de él. Lo vio caer. Se acercó. Él tenía una herida sobre el ojo izquierdo. Respiraba, pero despacio. Tenía los ojos abiertos y miraba el techo del vagón, que ya no era un techo, sino el cielo. Cuando ella puso la mano sobre su brazo, él giró la cabeza. La miró. Ella no tenía agua, tenía una bufanda. La dobló 4 veces y la puso bajo su cabeza. Le habló, no sobre el atentado, sobre el sol que entraba cada mañana por la ventana del tren, sobre el café que él pedía siempre en el bar de la estación de Alcalá, con 2 sobres de azúcar. Él no respondió, pero no cerró los ojos. Ella siguió hablando. Pasaron 17 minutos. Me llamo Elena, dijo. No sé si te importa ahora, pero quería que lo supieras. Hizo una pausa. Tengo una hermana en Zaragoza, se llama Marta. Siempre me dice que soy cobarde. Otra pausa. Tenía razón. Él abrió la boca. No salió ninguna palabra, pero ella entendió algo. Te iba a decir que me gustas. Lo tenía escrito aquí. Señaló el diario, que estaba en el suelo entre cascotes. Desde el lunes de la semana pasada. Le apretó la mano. Si salimos de aquí, te lo digo bien, te lo prometo. En ese momento,
el presidente del gobierno estaba en una reunión de emergencia. 192 familias esperaban noticias. 227 cámaras de televisión transmitían en directo desde el exterior de la estación. En el vagón número 3, una mujer sostenía la mano de un hombre y hablaba de una bufanda. A las 8:54, los equipos de emergencia abrieron una salida entre los restos del vagón. «Usted primero», dijo el bombero. «El primero», respondió ella. «Señora, él necesita camilla, nosotros». «El primero». Lo sacaron a él, luego a ella. Él murió a las 11:20 en el Hospital Gregorio Marañón. Ella lo supo 4 horas después, en urgencias. 3 costillas fracturadas, rotura de tímpano en el oído derecho, quemaduras de primer grado en el antebrazo izquierdo. Lo primero que preguntó fue su nombre. Se lo dijeron. Se llamaba Marcos, tenía 34 años, vivía en Alcalá de Henares. 4 semanas después de salir del hospital, ella fue al bar de la estación de Alcalá. Pidió un café, 2 sobres de azúcar. No bebió nada, solo estuvo sentada 20 minutos. Luego se fue. El diario azul fue encontrado entre los escombros 3 días después del atentado. Estuvo en una bolsa de pruebas del juzgado durante 16 meses. Ella lo recuperó en julio de 2005. La última página tiene una frase a medias. Esta mañana le voy a... Una periodista le preguntó qué iba a escribir después de ese guión. Ella respondió: ya no importa lo que iba a escribir, importa que al final lo dije. Años después, en una entrevista que nunca se publicó, ella dijo una sola cosa. El valor estaba ahí, en ese vagón, pero las palabras estaban aquí, en el diario, 4 meses guardadas. Tuve valor para quedarme con él cuando se estaba muriendo. No lo tuve para hablar cuando estaba vivo.